El síndrome del impostor. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que no mereces tu éxito o que en cualquier momento los demás, las otras personas, van a descubrir que en realidad no eres tan bueno en lo que haces? Si es así, lo primero que te quiero decir es que no estás solo. Este sentimiento que estás sintiendo, que estás experimentando, se denomina el síndrome del impostor. Y aunque pueda parecer inofensivo o puedas pensar que es una simple inseguridad, este fenómeno puede alimentar gravemente el estrés y la ansiedad. Y si no se aborda, incluso te puede llevar al agotamiento profesional o burnout. En este episodio del podcast Emotivamente vamos a explorar qué es precisamente ese síndrome del impostor, por qué afecta tanto a nuestra salud mental y lo más importante, y por lo que seguramente has clicado en este vídeo o estás escuchando este podcast, cómo podemos superarlo con estrategias prácticas. Quédate porque lo que aprenderás hoy podría cambiar tu vida para siempre. Mi nombre es Marc Rodríguez, soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y gestión del estrés y el burnout, y es un placer contar contigo en este nuevo episodio del podcast Emotivamente. Primero déjame un poquito que te explique cuál es el origen del síndrome del impostor, ¿no? Primero te lo voy a contar con una historia. Hace algunos años, en una reunión de grandes científicos en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, una de las investigadoras más brillantes se levantó y confesó que a menudo sentía que no pertenecía a ese sitio, que estaba rodeada de genios y que no se sentía así, que en cualquier momento descubrirían que es un fraude. Lo curioso es que al decir eso, otros científicos también levantaron la mano y admitieron que estaban sintiendo lo mismo. De hecho, muchos estudios muestran que más del 70%, 7 de cada 10 personas, han experimentado el síndrome del impostor al menos una vez en la vida. ¿Pero qué es exactamente el síndrome del impostor? Pues el síndrome del impostor es la creencia persistente de que el éxito que tienes se debe a la suerte, al engaño, o que los otros no han sido capaces de ver nuestros errores. Es la sensación de no ser suficientemente bueno, a pesar de que la evidencia demuestre que es lo contrario. A modo de datos, para que veas que no es algo tan poco frecuente, cómo está afectando y cómo realmente está creando un impacto muy grave en tu salud el sufrir el síndrome del impostor. Piensa que cuando sufres el síndrome del impostor, tu cuerpo reacciona como si estuvieras constantemente bajo amenaza. Este miedo a ser descubierto desencadena la famosa respuesta de lucha o huida, aumentando de manera drástica hasta en un 30% tus niveles de cortisol y adrenalina, que a priori no son algo negativo, pero si están en exceso pueden generar problemas como por ejemplo la ansiedad, el insomnio, la falta de concentración, y todos estos acumulados en el tiempo acaban derivando en burnout o el síndrome de agotamiento profesional. Básicamente están quemados. De hecho, un estudio de la International Journal of Behavioral Science encontró que el síndrome del impostor está directamente relacionado con el estrés crónico, especialmente en personas que trabajan en entornos altamente competitivos o en roles de alta responsabilidad que se ven obligadas a tomar grandes decisiones. Cuanto más éxito alcanzamos, más presión acabamos sintiendo de no fallar, lo que acaba intensificando muchísimo más la sensación de ser un impostor. Por eso, como te decía en este episodio, te quiero dar diferentes estrategias para trabajar ese síndrome del impostor. La primera de ellas es que reescribas tu narrativa principal. Quizás has pensado, oye, pues yo a veces me siento que soy un fraude. ¿Cómo puedo empezar a hackear ese círculo vicioso y ganar seguridad? Pues la primera de las estrategias que te propongo es la de reescribir tu narrativa personal. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces el síndrome del impostor se alimenta de las historias que nos estamos contando a nosotros mismos. Tú mismo seguramente achacas tus éxitos a tuve suerte, solo me contrataban porque necesitan a alguien rápido, seguramente se dieron cuenta de que no era la mejor opción, pero ahora que ya estoy aquí, pues no tienen otra opción y tienen que tragar. Pues lo que básicamente tenemos que hacer a nivel psicológico es cambiar eso. Te recomiendo que cojas un papel, un boli y escribas
3 logros importantes de tu vida, 3 logros de los cuales te sientas orgulloso y luego detalles los pasos que has tomado para llegar hasta ahí y las habilidades que te permitieron lograrlo. Pero te digo, en este caso no hablemos de sentimientos, hazlo de forma objetiva, como si estuvieras narrando la historia de otra persona, como si estuvieras haciendo una biografía. ¿Qué pasa? Que al releer estos logros te darás cuenta de que no ha sido suerte, que han sido la mezcla de 3 componentes principalmente: el trabajo duro, las habilidades y la perseverancia. De hecho, quiero contarte un experimento fascinante que se realizó con estudiantes universitarios. Un grupo de estudiantes con altos logros académicos fue seleccionado y dividido en 2 grupos. Al primer grupo se le dijo que eran genios naturales y que siempre habían estado sobresaliendo por demás de sus compañeros gracias a su talento innato. Al segundo grupo se le dijo que habían sido elegidos por su capacidad de superación y esfuerzo continuo. Después de enfrentarse a tareas difíciles, los estudiantes del primer grupo, los que denominamos genios naturales, mostraron mayores niveles de ansiedad y sintieron que estaban fallando, que no estaban honrando a ese talento innato. Por otro lado, los estudiantes del segundo grupo se sintieron más motivados a seguir trabajando, a seguir intentándolo, atribuyendo sus dificultades a factores externos y no a su falta de habilidades. Esto demuestra que la forma en la que percibimos nuestras habilidades y logros puede afectar directamente a esa respuesta de estrés y de ansiedad. Súper importante empezar a reescribir mi narrativa personal si quiero empezar a trabajar y empezar a olvidarme del síndrome del impostor. Pasamos ahora a la segunda estrategia que quiero compartir contigo, que es súper efectiva y se llama la estrategia de reencuadre. Una forma muy efectiva de superar el síndrome del impostor es reencuadrar tus pensamientos automáticos negativos. Te pongo un ejemplo. Si piensas: seguramente me han ascendido porque no había nadie más, pues en lugar de pensar eso, que es algo negativo, que no te aporta nada y que seguramente no es verdad, deberías cambiarlo por: me ascendieron porque tengo las habilidades y la experiencia necesarias, porque nadie me regala nada, y menos en el entorno laboral. El reencuadre es una herramienta cognitiva que te ayuda a cambiar la perspectiva de una situación y es especialmente útil para combatir el síndrome del impostor, porque piensa que lo que te hace un poquito el síndrome del impostor es darte explicaciones de por qué no eres tan bueno. Pues vamos a reencuadrarlo. Por lo tanto, cada vez que un pensamiento negativo surja, toma unos segundos ¿para qué? Para identificarlo y cambiarlo por uno más realista y positivo. No se trata de cambiarlo por un pensamiento positivo del tipo flower power y algo que no te puedas creer. Tiene que ser algo positivo y realista. ¿Qué pasa? Que con esta práctica repetida en el tiempo te ayudará a romper el patrón de pensamiento que alimenta ese síndrome del impostor. Como te digo, en este caso, si quieres aplicar esta técnica, esta estrategia, lo que es más importante es que buscas un pensamiento realista, positivo pero realista, que tampoco te pongas expectativas ni creas que eres el mejor del mundo, porque va a haber demasiada diferencia entre lo que piensas y la realidad o lo que sientes. Por lo tanto, súper importante en este punto buscar un pensamiento que sea realista pero que también sea positivo, porque al final, si has llegado ahí, hay unos motivos concretos que han determinado que eso sea así y eso hay que valorarlo. Pasemos ahora a la tercera estrategia y es buscarte un aliado de la realidad. Y es que una de las maneras más efectivas de manejar el síndrome del impostor es tener lo que he llamado aliado de realidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo de encontrar a alguien de confianza, como sea un amigo, un compañero de trabajo, un mentor, alguien que tengas confianza y que pueda darte una perspectiva externa y objetiva sobre tus logros y tus habilidades. Que no te quiera animar, sino que sea realista. Cuando compartas tus inseguridades con esta persona, es muy probable, si es una persona de confianza, que te ofrezca una visión más equilibrada y más realista, 2 cosas que te hacen falta. ¿Por qué? Porque te ayudará a ver lo que tú no puedes percibir debido a tus pensamientos autocríticos, a esa gran autoexigencia. Por lo tanto,
Esto es súper positivo porque en la visión externa, como bien sabemos, y esto lo veo mucho en consulta, muchas veces el hecho de que una persona externa te diga cosas que a lo mejor tú puedes dudar, la refuerza, porque a priori si es una persona que confía en ti pero que tampoco tiene un interés muy específico o un interés muy marcado por decirte cosas buenas, sino que simplemente te va a ser lo más sincero posible, de ahí que sea una persona de confianza, te va a dar esa perspectiva que tú a lo mejor no eres capaz de ver. Esta práctica no solamente te ayuda y te potencia y te favorece el combatir el síndrome del impostor, sino que también fomentará una red de apoyo social que es crucial para reducir el estrés. En este caso, esta tercera estrategia tiene un beneficio doble: te sientes apoyado y además reduces el síndrome del impostor. Como algunos, te quiero hacer un poquito de historia, ¿vale? Para que entiendas, como grandes líderes que conocemos también han pasado por el síndrome del impostor. Y es que es importante recordar que incluso las figuras más representativas, los líderes más exitosos, han lidiado con el síndrome del impostor. De hecho, quizás te suena Emma Watson, que era Hermione Granger en Harry Potter. Confesó que se sintió una gran impostora a lo largo de su carrera. A pesar de sus logros, ojo, se sintió una impostora. Incluso el reconocido escritor Neil Gaiman compartió que después de décadas de éxito a veces siente como si estuviera engañando a todos, y estamos hablando de personas que tienen un éxito abrumador, de personas que han cambiado la forma de ver el mundo incluso, ¿no? Sin embargo, la clave que ha hecho que Emma Watson o Neil Gaiman pudieran superarlo es aceptar la incomodidad y seguir avanzando a pesar de ello. ¿Por qué? Porque han aprendido algo crucial. Han aprendido a ver el síndrome del impostor como una señal de que están creciendo y saliendo de su zona de confort. Esto es súper importante. Te traigo una cuarta estrategia para ayudarte a lidiar con el síndrome del impostor. Es un ejercicio muy potente y te recomiendo que lo hagas. Si te quedas con alguna, quédate con esta porque tiene un efecto muy positivo en tu mente, y es practicar la gratitud por tus propios logros. ¿Qué te recomiendo? Al final del día anota 3 cosas que hayas hecho bien, por pequeñas que sean, me da igual, 3 cosas que hayas hecho bien. ¿Por qué? Porque la gratitud no solo tiene un impacto positivo en la salud mental, sino que también cambia tu enfoque de lo que te falta a lo que has conseguido y a lo que has logrado. Cambiar este hábito, hacer ese pequeño cambio, ese reencuadre de tu mente, te puedo asegurar que te puede ayudar a reconocer tus méritos y a desmantelar poquito a poco la creencia de que no mereces tus éxitos. Súper importante, te aseguro que si quiero que te quedes, aunque sea con una sola cosa de este episodio, que por cierto, si te ha gustado, me encantaría que dejes tu like y te suscribas para no perderte ninguno. Quédate con la gratitud, de verdad, porque va a cambiar y va a reconfigurar de verdad cómo funciona tu cerebro. Te lo digo totalmente en serio. De manera que, como te decía, importante trabajar el síndrome del impostor, porque puede alimentar el estrés y el burnout, pero no tiene por qué ser un obstáculo insuperable. Te recuerdo, reescribir narrativa personal, reencuadrar tus pensamientos, buscar un aliado de la realidad y practicar la gratitud. ¿Por qué? Porque estas estrategias te ayudarán a transformar esas dudas internas en una fuerza motivadora. Me encantaría saber tu propia experiencia, que me cuentes en comentarios si has experimentado alguna vez ese síndrome del impostor y cómo lo has manejado, porque es posible que haya algunas técnicas o estrategias que yo no haya contado que también sean súper útiles y que puedan ayudar a otras personas. De verdad, empieza a trabajarlo y verás cómo tu vida va a cambiar de manera exponencial.